Bienvenido a Curiosapiencia, el canal donde les revelamos las curiosidades, crímenes y misterios más complejos de la historia. Ajá. Prepárense para adentrarnos en la oscuridad de Bronx, Uy, un barrio de Bogotá que alguna vez fue sinónimo de terror. así es. A través de reportajes y testimonios de primera mano, vamos a intentar reconstruir la historia de este lugar que, aunque demolido, aún proyecta una sombra sobre la ciudad. El Bronx, un hombre que susurraba a la gente con miedo. Mm, Un laberinto de calles estrechas y oscuras donde la ley se desvanecía y reinaba la desesperación. es cierto. Y lo que me parece aún más inquietante es que este lugar no siempre fue así. Ajá. La plaza de San Victorino, donde se asentaba el Bronx, era originalmente un punto vibrante de comercio y viajeros, Ajá. con sus posadas y el ir y venir de carruajes. Exacto. Cómo se transformó en la pesadilla que todos conocemos. Bueno, el Bogotazo de 1948, tras el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, marcó un punto de inflexión para Bogotá. Y el Bronx no fue la excepción. La violencia se apoderó de la ciudad y este lugar, como muchas otras zonas, comenzó a deteriorarse. Entiendo, el Bogotazo fue un evento traumático que dejó cicatrices profundas en la sociedad colombiana. Sí. ¿Pero fue solo el Bogotazo o hubo otros factores que contribuyeron a la decadencia del Bronx? Sin duda el Bogotazo fue un catalizador, pero la demolición del Cartucho, otra zona de Bogotá plagada de crimen, también jugó un papel importante. Ujú. Al desplazar a los criminales del Cartucho, muchos de ellos encontraron refugio en el Bronx, agravando la situación. Es como si hubieran intentado apagar un incendio con gasolina. ¿Y qué tipo de actividades ilícitas se llevaban a cabo en el Bronx? Uy. ¿Cómo era la vida dentro de ese laberinto de calles oscuras? Imagínate edificios abandonados transformados en ganchos, centros de operaciones para todo tipo de actividades criminales, el narcotráfico, la prostitución, el sicariato. Vaya. El Bronx se convirtió en un mercado negro donde se podía conseguir cualquier cosa por un precio. Mencionaste los ganchos. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre ellos? Claro, ¿Qué los hacía tan especiales? ¿Cómo funcionaban dentro de la estructura de poder del Bronx? los ganchos eran el corazón del Bronx. Cada uno tenía su propio nombre y reputación. Manguera, Homero, Escalera, Mosco Nacional América. Creerá. Eran como pequeñas fortalezas controladas por diferentes facciones criminales, cada una luchando por el control del lucrativo negocio de las drogas. Y en medio de esa lucha por el poder surge un grupo que infundía un miedo visceral, Sí, los Saiyajines. ¿Quiénes eran estos personajes que parecían sacados de una película de terror? los Saiyajines. ¿Por qué adoptaron el nombre de los guerreros de Dragon Ball Z? Los Saiyajines eran el brazo armado de los capos del Bronx. Encapuchados, fuertemente armados, se movían como espectros por las calles del barrio, Imagínate. sembrando el terror entre sus habitantes. Su nombre, inspirado en los guerreros despiadados de Dragon Ball Z, no era una simple casualidad. Claro. Refleja una fascinación por la violencia extrema, una necesidad de proyectar una imagen de poder implacable. Es escalofriante pensar en la psicología detrás de esa elección. Sí. ¿Hay alguna evidencia de que los Saiyajines hayan cometido actos de crueldad específicos? Uy, ¿Qué los hacía tan temidos? se decía que estaban involucrados en desapariciones forzadas, asesinatos brutales, incluso que arrojaban los cuerpos de sus víctimas a un cocodrilo que mantenían cautivo. No puede ser. La policía encontró restos humanos al interior del Bronx durante una redada. Imagina el horror de vivir bajo la amenaza constante de estos individuos, de saber que tu vida podía acabar en cualquier momento a manos de estos seres sin piedad. Es una imagen realmente perturbadora. Sí. Y mientras tanto, ¿cómo era la vida cotidiana para los habitantes del Bronx? Uy. ¿Cómo sobrevivían en un ambiente tan hostil? Para los habitantes del Bronx, la vida era una lucha constante por la supervivencia. Claro. Las calles estaban llenas de basura, el aire impregnado con el hedor de la putrefacción y las drogas. Las paredes cubiertas de grafitis perturbadores. Caray. ¿Eran un reflejo del miedo y la desesperación que se respiraba en el ambiente? Es una imagen desgarradora. Sí. ¿Y qué hay de las historias que se contaban sobre el Bronx? Muchas. ¿Hay algún caso en particular que te haya impactado durante tu investigación? Hay muchos casos que me han impactado, pero el de Freddy Armando Valencia Vargas, alias el monstruo de Montserrat, es especialmente escalofriante. Este asesino en serie encontraba en el Bronx su macabro coto de caza. Se aprovechaba de la vulnerabilidad de las mujeres adictas, ofreciéndoles comida y refugio a cambio de sexo. ¡Qué horror! Aquellos que se negaban encontraban un final terrible a manos de este depredador. Es terrible pensar que un lugar como el Bronx pudiera albergar a un individuo tan cruel.
Así es. ¿Cómo pudo este lugar llegar a tal nivel de degradación? Es una pregunta compleja. ¿Cómo las autoridades permitieron que este infierno se perpetuara durante tanto tiempo? Esta es una pregunta compleja que exploraremos en la siguiente parte de nuestro viaje a las entrañas del Bronx. Hay muchos factores que contribuyeron a su decadencia, desde la corrupción y la negligencia del gobierno hasta la pobreza extrema. ¿Y la falta de oportunidades para sus habitantes? Esperamos con ansias esa próxima parte para comprender mejor las causas de esta tragedia. Por ahora nos quedamos con la imagen del Bronx como un lugar donde la oscuridad se apoderó de cada rincón, donde la esperanza parecía un susurro lejano. Así es. Retomando nuestra inmersión en las sombras del Bronx, llegamos al punto de quiebre al momento en que la olla a presión, como se le llamaba, estuvo a punto de estallar. Te refieres al secuestro de los 2 agentes del CTI en 2015. Ese hecho sin duda puso al Bronx en el ojo del huracán. ¿Puedes contarnos un poco más sobre este incidente? Para aquellos que no están familiarizados, ¿qué es el CTI? El CTI es el Cuerpo Técnico de Investigación, una entidad similar al FBI en Estados Unidos. En 2015, 2 de sus agentes, un hombre y una mujer, fueron secuestrados mientras investigaban actividades de narcotráfico en el Bronx. Es escalofriante pensar en la osadía de los criminales secuestrando agentes de la ley en su propio territorio. ¿Qué pasó con los agentes? ¿Cómo lograron escapar de ese infierno? Los agentes fueron sometidos a torturas y amenazas de muerte durante horas. Los secuestradores disfrazados de payasos se burlaban de ellos mientras los interrogaban sobre su investigación. Finalmente los liberaron bajo amenazas advirtiéndoles que no volvieran a acercarse al Bronx. Es una historia que parece sacada de una película de terror. Imagino el trauma que debieron sufrir esos agentes y qué impacto tuvo este secuestro en la percepción pública del Bronx. El secuestro de los agentes del CTI fue un punto de no retorno. La opinión pública, indignada por la brutalidad del acto, exigió una respuesta contundente por parte de las autoridades. El Bronx se había convertido en una afrenta para la ciudad, una herida abierta que ya no podía ser ignorada. Y así llegamos al 2016, el año del gran operativo. Exacto. El año en que más de 2.000 policías y militares irrumpieron en el Bronx para desmantelar el infierno que ahí se había instalado. ¿Cómo se planeó y ejecutó un operativo de esa magnitud? ¿Qué desafíos enfrentaron las autoridades? El operativo del 28 de mayo de 2016 fue una operación sin precedentes. La policía y el ejército se prepararon durante meses estudiando la topografía del Bronx, identificando los puntos estratégicos, recopilando información sobre las bandas que controlaban la zona. Debió ser una tarea titánica. ¿Cómo fue el momento de la irrupción? ¿Cómo reaccionaron los habitantes del Bronx? La madrugada del 28 de mayo, las calles del Bronx se llenaron de luces y sirenas. Los habitantes, sorprendidos en su letargo, opusieron una feroz resistencia. Lanzaron piedras, botellas, incluso bombas molotov desde las azoteas. Las imágenes del operativo que se difundieron por los medios de comunicación son realmente impactantes. Se ve un caos total, una batalla campal en medio de las calles. A pesar de la resistencia, las fuerzas del orden lograron tomar el control del Bronx. Y al adentrarse en las entrañas del barrio, descubrieron un horror aún mayor que el que se imaginaba. Háblanos de esos descubrimientos. ¿Qué encontraron las autoridades al desalojar el Bronx? Lo que encontraron fue la evidencia de la barbarie que se había cometido en ese lugar. Túneles laberínticos que conectaban los ganchos casa de tortura con rastros de sangre, restos humanos. Un escenario macabro que confirmaba las peores sospechas. El Bronx no era solo un centro de operaciones para el crimen, era un cementerio clandestino, un lugar donde la muerte campaba a sus anchas. ¿Hubo algún hallazgo que te impactara particularmente? Entre los hallazgos más impactantes estaba el cocodrilo. Esa criatura casi mítica que se decía que los Saiyajines usaban para desaparecer los cuerpos de sus víctimas. El cocodrilo del Bronx, una leyenda urbana que se hizo realidad. Estaba vivo el cocodrilo. ¿Qué pasó con él? Lamentablemente, el cocodrilo fue encontrado muerto, pero su presencia alimentó aún más el horror que se desprendía del Bronx. Era como si ese animal encarnara la oscuridad que se había apoderado del barrio. Es una imagen que se queda grabada en la mente, un símbolo de la crueldad y la degradación que reinaban en ese lugar. Pero ¿qué pasó con los habitantes del Bronx después del desalojo? ¿A dónde fueron? ¿Qué fue de sus vidas? Esa es una pregunta compleja. Muchos de los habitantes del Bronx eran personas en situación de vulnerabilidad, con problemas de adicción, sin hogar, sin familia. Fueron reubicados en albergues temporales, pero la mayoría regresó a las calles. Es triste pensar que para muchos de ellos, el Bronx, a pesar de todo, era su hogar, el único lugar donde se sentían parte de algo. ¿Y qué hay de las redes criminales que operaban en el Bronx? Desaparecieron con el desalojo. Esa es la pregunta que abordaremos en la última parte de nuestra inmersión en el Bronx. La demolición del barrio no significó el fin del problema, sino más bien su dispersión. Las redes criminales como un virus se adaptaron y encontraron nuevas formas de sobrevivir.
Esperamos con ansias esa última parte para comprender mejor las consecuencias a largo plazo de este operativo y el legado que el Bronx dejó en la ciudad. Regresamos a nuestra profunda inmersión en el Bronx, ese lugar que, aunque demolido, sigue proyectando su sombra sobre Bogotá. Hablamos de la dispersión de las redes criminales después del desalojo. Es cierto que el Bronx simplemente se fragmentó y se extendió a otras partes de la ciudad. Así es como si al intentar erradicar el mal de raíz, hubiéramos esparcido sus semillas por el viento. Los tentáculos del crimen se extendieron a otras zonas de Bogotá, adaptándose a la nueva realidad. Entonces, podríamos decir que la demolición del Bronx no solucionó el problema de fondo. Exacto. Simplemente lo desplazó. Exactamente. La violencia y la delincuencia que se concentraban en el Bronx no desaparecieron. ¿Ya? Simplemente encontraron nuevos espacios para operar. Las bandas se reorganizaron, se infiltraron en otros barrios, establecieron nuevas rutas de narcotráfico, nuevas formas de explotación. ¿Y qué hay de los Saiyajines, ese grupo que infundía tanto terror? Y sí, ¿Se sabe algo de ellos después del desalojo? ¿Siguen activos? se dice que los Saiyajines se dispersaron, Ajá. se fragmentaron en células más pequeñas, más difíciles de rastrear. Algunos se integraron a otras bandas. Claro. Otros se mantienen en la sombra esperando el momento oportuno para resurgir. Es una idea inquietante saber que esa brutalidad, esa capacidad para el horror, sigue latente en algún lugar de la ciudad. ¿Hay alguna evidencia concreta de que los Saiyajines sigan operando? Los cuerpos descuartizados que aparecen de vez en cuando en diferentes puntos de Bogotá, las marcas de tortura, los ajustes de cuentas, todo apunta a que la sombra de los Saiyajines sigue presente, aunque de manera más difusa, más silenciosa. Es como si la violencia se hubiera vuelto un fantasma, Sí. un espectro que recorre la ciudad, sembrando el miedo y la incertidumbre. Ante esta realidad, ¿qué se está haciendo para combatir este legado del Bronx? ¿Qué medidas se están tomando para evitar que un lugar así vuelva a surgir en la ciudad? Las autoridades han intensificado los operativos en las zonas donde se sospecha que operan las bandas que antes controlaban el Bronx. Se han desmantelado algunas ollas de droga, se han capturado algunos cabecillas, pero la lucha es constante, una batalla sin tregua. ¿Pero es suficiente con la acción policial? ¿No se necesitan también medidas sociales económicas para atacar las causas de fondo de la delincuencia? Por supuesto. La pobreza, la falta de oportunidades, la exclusión social son factores que alimentan la violencia y el crimen. Se necesitan políticas públicas integrales que aborden estas problemáticas, que brinden alternativas a los jóvenes, que les devuelvan la esperanza. Es una tarea compleja que requiere la participación de toda la sociedad. No podemos simplemente olvidar. El Bronx debemos aprender de sus errores, de sus horrores, para evitar que se repitan en el futuro. Así es. El Bronx es un espejo oscuro que nos muestra lo que no queremos ser como sociedad. Es un llamado a la acción, a la reflexión, a la construcción de un futuro más justo, más equitativo, más humano. El Bronx, un lugar que ya no existe, Sí, exacto. pero cuyo legado nos sigue interpelando. Un recordatorio de la fragilidad de la sociedad, de la necesidad de estar siempre alerta, de luchar por un mundo donde la violencia y el miedo no tengan cabida. Y para que esta historia, esta inmersión en la oscuridad realmente nos sirva de lección, no la olvidemos. Compartamos lo aprendido, hagamos que la memoria del Bronx nos impulse a construir un futuro mejor. Hasta la próxima en Curiosapiencia, donde seguiremos explorando las historias que se esconden detrás de los misterios, los crímenes y las curiosidades de la historia.